Amigos, amigas, seguimos en AM650, somos Argentina. Estamos hoy haciendo un programa en donde estamos viendo el conflicto que está pasando puntualmente en Misiones y los yerbateros. Y para profundizar un poco más en toda esta cuestión, estamos en comunicación telefónica con Facundo López Sartori. Él es el ministro de Agro y Producción de Misiones. Facundo, ¿cómo estás? Te saludan Mati Aromi, Manu Cardelle y Numa Viar. Hola Mati, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Gracias por la comunicación y por permitirnos expresar desde Misiones. No, gracias a vos por atendernos. Lo primero que te quería consultar, Facundo, es porque estuvimos viendo recién las declaraciones de Adrián Núñez y estaba hablando un poco él de que el consumo está en crecimiento y que no hay tal crisis. ¿Cómo ves vos que mientras suceda esta realidad, quienes quizá estén gobernando el país estén dando este tipo de declaraciones? No, es una hipocresía muy fuerte. Yo le voy a pedir esto nomás, que se imaginen el paquete de yerba mate. Bueno, eso es un proceso industrial. Ahora quiero que se vayan a la planta de yerba mate. Eso lo genera un productor, que un productor por kilo de hoja verde que se vende a la industria debería estar cobrando 700 pesos. Hoy está cobrando 240 pesos. Por lo tanto, hoy un productor de yerba mate de Misiones está perdiendo el 50% del costo. O sea, no llega ni siquiera a cubrir los 400 y picos de costos, sino que está por debajo de los costos. Eso nos lleva a nosotros que productores argentinos se tengan que ir a Brasil, se tenga que producir un éxodo de las chacras misioneras y con una voluntad, porque Misiones tiene una particularidad que es muy minifundista, tenemos 25 o 50 hectáreas tienen los productores, no estamos hablando de grandes latifundios. Entonces, esta crisis se pone de manifiesto en estos últimos 2 años que el gobierno nacional tiene otra mirada, completamente distinta a la que se tiene con un pequeño productor o a la defensa del arraigo rural, creemos nosotros, en base a la grande industria y a que se dueñen en pocas manos la concentración de la riqueza. Y Facundo, esto que estás contándonos, ¿recuerdan que haya pasado en algún otro momento en la provincia? Sí, en la década del 90. En la década del 90 hubo una crisis muy fuerte en la caída de precios, que por eso se crea en el 2001 el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El Instituto Nacional tenía una función principal, que hoy ya no la tiene más, que era fijar un precio ordenador de la hoja mínima, de la hoja verde. ¿Por qué? Porque hay 13.500 productores y son 10 molinos grandes, que es la parte industrial. Por lo tanto, se llama un mercado que es imperfecto, donde el poder de negociación de los 12.500 no influye sobre estas 10 grandes industrias que son las que terminan poniendo el precio. Ahí nace el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es un organismo semipúblico, porque representa tanto la parte privada como el Estado Nacional y la provincia de Corrientes de Misiones, que ponía un precio mínimo para que ese productor no quede rehén de solamente 2 o 3 industrias que son las que manejan el 80% de la hoja verde. A partir del 2023, el gobierno de Milei se elimina la función de fijar el precio mínimo, porque la desregulación es la bandera, y los pequeños productores pasan a estar en una crisis muy fuerte, que la que hoy les permite entrar en crisis y a muchos trabajadores rurales irse del país. Claro. Nosotros vemos los procesos de migración muy fuertes, y yo lo voy a decir así. Yo me acuerdo cuando en los últimos procesos que se daban en el gobierno de Venezuela criticaban a Argentina desde un lugar. Hoy muchos argentinos están eligiendo salir del país, como pasó en Venezuela, que se tenían que ir de Chávez. Bueno, está pasando con el gobierno, no de Chávez, con Maduro, está pasando con el gobierno de Milei. Se están yendo a la Argentina. Facundo, bueno, en ese sentido te quería consultar, porque habíamos escuchado que el 50% de los trabajadores habían tenido que emigrar y que se están comprando esas chacras de los productores que quiebran. ¿Existe algún plan desde el gobierno de Misiones para evitar la extranjerización y la concentración latifundista de la tierra? Sí, a ver, nosotros somos grandes defensores estamos buscando desde los distintos lugares poder lograr un precio justo. Como es algo federal, la provincia de Corrientes infiere, no podemos interceder fuertemente en la economía, porque la gran materia de productos se va a la industria que son en Corrientes. No solamente estamos buscando que no se vendan las tierras, porque realmente pasa eso en la provincia, pasa en el país a partir de las nuevas leyes que tenemos. Hay
son muy flexibles. Estamos teniendo ahora un... Estamos buscando dar apoyo para que puedan pagar un precio justo. Ancho de banda de red rojo, me dice. Ahí está. Hola. Ahí te estamos escuchando, Facu. Sí, hay un problemita de conexión quizá. Ahí estamos viendo si se está... Ahí yo lo escucho perfectamente. Ahí está. Ahí te recuperamos. ¿Ahí volvió? Sí, te recuperamos. Bueno, no, estamos subsidiando porque acá se paga la hoja verde de la provincia, se pagan 30, 60 y 90 días. Eso significa que vos entregás, o sea, te pagan 240 pesos y te pagan terminan de pagar en 90 días. Okay. Entonces, la provincia que hace, busca a través de los bancos, a través del subsidio, que se pague en esa semana. Podemos intervenir hasta en esos lugares de la economía. Claro. Lo cierto es que se están perdiendo 400.000 millones de pesos por año, que para Misiones es muchísima plata, y intervenir en una economía tan fuerte como la Yerba es muy difícil desde un Estado provincial. Lo que nosotros estamos buscando es que se vuelva como hasta el 2023, que figuraba como una economía verde. Cuando se dice verde es porque en el semáforo teníamos, toda la cadena tenía rentabilidad. Hoy está en rojo. Bien. Entonces, seguimos trabajando con Nación para que devuelvan las facultades que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Bien, y con la derogación de la resolución 15/2003, el INIM ya no penaliza el exceso de palo, la presencia de contaminantes, ¿no? ¿Cómo va a garantizar ahí la provincia los controles nacionales sobre la calidad de la yerba? Bueno, todo ese proceso que estás contando ahora es un manifiesto que van cambiando a partir no solamente del decreto 70, sino de las reglamentaciones que se vienen impulsando el último año. Se está perdiendo los controles de calidad de nuestra yerba. Claro. Esto es muy importante, porque el Ministerio de Salud de Nación, tanto de la provincia de Misiones como de Corrientes, tenemos que hacernos cargo desde ese lugar. Pero este proceso que se está generando ahora genera un cambio en la normativa que todavía tenemos con lagunas, porque veníamos acostumbrados a trabajar de una forma que nos lleva a una responsabilidad. Tener hierro o tener mucho hierro en la yerba hace que pierda mucha calidad. La yerba argentina era la de mejor calidad en la zona, mejor que la Brasil, que la Uruguay, perdón a los hermanos que están acá enfrente, pero nos caracterizábamos por eso. Hoy, este poco control que existe pone en jaque también la calidad de la yerba mate nuestra. Facu, te consulto un poco ya contextualizando con la realidad que está pasando en Misiones y los yerbateros, con lo que vemos reflejado también a nivel nacional con cómo se comporta el gobierno. Digo, un jefe de gabinete que de repente está comprando propiedades, un presidente que se la pasa viajando por el mundo. No sé si el presidente ha llegado a viajar en algún momento a Misiones. No, nunca vino nadie. ¿Sabes cuál es el problema? Que acá no me pongo solamente como ministro de la provincia de Misiones, sino que hablo con mis pares del agro, ¿no? Hablo con mis pares de otras provincias. No es solamente la yerba. Habla del tomate, habla de la cebolla, habla de los cítricos, habla de la carne ovina, de la caprina, toca las distintas producciones locales, y en esta idea estructural de que el libre cambio va a regular como por arte de magia, está fallando, pero en las economías regionales, fuertísimo. O sea, que la noticia sea que Adorni, independientemente se haya ido o se vaya y demás, que desde cualquier lógica no hay justificación, pero cuando vos ves 12.500 familias que no pueden comprar un guardapolvo a un chico, claro, y aparte es Tucener que sale a vanagloriarse diciendo, miren el ejemplo de la yerba, vamos a ver la bronca que nos genera estando desde acá. Porque creemos realmente muchas veces cuando se debate de federalismo, o se debate de las provincias, que este gobierno está mirando otra realidad, digamos, que Twitter y que las redes sociales son, y que la gente no importa, el termómetro son las redes. Mirá la cantidad de likes que tuve, y hay un chico que no tiene zapatillas para ir a la escuela. Claro. Entonces, nos debemos, creo que como sociedad también, la violencia está a flor de piel, y créanme que Misiones, que estamos acá en la frontera con Brasil y Paraguay, la estamos pasando muy mal, y sobre todo vemos una negación por parte del gobierno central de hablar de riesgo país, de macroeconomía, de ir a Davos, de los grandes congresos que digo, realmente no sé si son argentinos.
Bueno, Facu, ahí entonces te quiero preguntar un poco porque lo que habíamos venido trabajando era un poco de que los trabajadores de allá de Misiones dicen que es como un proyecto de muerte, ¿no? Y vos me nombraste a Sturzenegger, que es una figura que viene apareciendo sistemáticamente en el poder, desde el poder nacional, y tienen un discurso bastante violento hacia ustedes, en particular, en general, para todos los argentinos, ¿no? Y ¿qué pasa ahí cuando en general ni siquiera el Estado Nacional presenta un plan de lucha para las necesidades de su pueblo? Y bueno, pasa esto, pasa una hipocresía, pasa un sistema que se basa no en la ciencia, sino en opiniones mal manejadas. A ver, yo soy Facundo López Arroyo y no tengo Twitter, por ejemplo, ¿me entendés? Acá no se maneja. Y venía alguien del gobierno nacional y me decía, pero vos no viste Twitter. Yo digo, vos lo estás cargando, le digo. ¿Me entendés? Yo digo, vos me estás diciendo de que yo, ministro, me tengo que informar por Twitter lo que pasó si removieron a alguien de un cargo. No, claro. Escuchame, te estoy hablando de la institucionalización, te trato con respeto, porque quiero ser respetuoso, pero creo que estamos en la superficialidad más, quizá el fenómeno más grande que a mí me ha tocado vivir en mis 41 años, de lo superficial que nos está tocando vivir y de lo violento, ¿no? Porque cuesta entender, cuesta de las periferias, de los lugares, nosotros siempre decimos somos el corazón del Mercosur, y realmente ver que el misionero, hoy Lula le está pagando el sueldo a los argentinos, y uno dice, qué descaro, ¿no? Qué difícil que es escucharlo, pero bueno, hay que bancar la democracia porque muchas veces genera contradicciones. Acá ganaron las 4 veces la Libertad Avanza, por lo tanto hay que hacer una mea culpa, no podemos criticar a simple vista, lo ganó el año pasado. Es ser respetuoso, pero cuesta entender mucho, créanme que cuesta muchísimo. Facu, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir de cerca este tema que es importante realmente. Un abrazo, gracias por dejarnos expresar. Facundo López Sartori, ministro de Agro y Producción de Misiones, estaba en comunicación con nosotros. Vamos a una pequeña tanda, amigos y amigas, y ya seguimos con más Hagamos Ruido. Información y pasión en una sola radio. AM650. Somos Argentina.